Hoy vamos a meternos con un tema fascinante, la relación entre el arte y el poder, y sobre todo, cómo la historia termina juzgando a quienes crean ese arte. Para entenderlo, vamos a adentrarnos en las vidas de dos artistas extraordinarias, Leni Riefenstahl y Frida Kahlo, y así desentrañar una historia súper compleja, llena de ideología y con legados que, ya verán, chocan de frente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estamos frente a una de las grandes paradojas del siglo XX. Tenemos a dos artistas famosísimas, celebradas, pero con legados que no podrían ser más distintos. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo puede ser que una sea condenada como villana y la otra sea venerada como una heroína, si ambas estuvieron ligadas a regímenes totalitarios brutales? A ver, pongámoslas cara a cara. Por un lado, Leni Riefenstahl, la cineasta que estuvo detrás de la propaganda más potente de la Alemania nazi. Y por el otro, Frida Kahlo, la pintora que se convirtió en un ícono mundial de la izquierda radical. Dos mujeres, dos caminos que la historia, como veremos, juzgó de maneras completamente opuestas. Pero para entender bien sus historias, primero tenemos que entender el contexto. El escenario fue el turbulento siglo XX, una época marcada a fuego por dos sistemas totalitarios y sí, genocidas. Fue este siglo de extremos el que mordió sus vidas y su arte, para bien o para mal. Si uno analiza el nazismo y el comunismo soviético, se encuentra con algo curioso. Su estructura era sorprendentemente parecida. Ambos eran dictaduras de partido único, ambos tenían un culto casi religioso a la figura del líder y, por supuesto, ambos usaban el terror como herramienta. Pero ojo, en el fondo sus ideas eran como el agua y el aceite. Uno era nacionalista a ultranza, el otro era internacionalista. Uno tenía economía de mercado, el otro economía planificada. Nada que ver en lo ideológico. Empecemos con el primer caso, Leni Riefenstahl. Su talento artístico, que era innegable, quedó para siempre unido al ascenso del Tercer Reich. Se convirtió, en esencia, en la arquitecta visual de ese poder. Su carrera fue, meteórica. Pasó de ser una bailarina y actriz muy reconocida a estar en el mismísimo centro del poder. Para 1933, fue el propio Adolf Hitler quien le encargó filmar la convención del partido nazi. Y esa tarea la llevó a crear un lenguaje de propaganda cinematográfica totalmente nuevo y muy poderoso con películas como El triunfo de la voluntad y Olimpia. Y su admiración por él era explícita, no se andaba con rodeos. En una entrevista de 1937, Riefenstahl llegó a decir: «Para mí, Hitler es uno de los personajes más grandes que existen. Sencillamente brilla». Así tal cual. Es que su técnica era revolucionaria. Usaba planos en contrapicado para que Hitler pareciera un gigante, vistas panorámicas para mostrar masas uniformes e imponentes. En vez de una voz en off, dejaba que los discursos emotivos llevaran la película. Y usaba imágenes casi míticas, como Hitler bajando de las nubes, como si fuera un salvador. Creó un lenguaje visual para provocar asombro y admiración, y sentó las bases para la propaganda que vino después. Ahora, vámonos al otro lado del espectro. Ahí encontramos a Frida Kahlo. Su vida y su arte también estuvieron al servicio de una causa. Fueron un reflejo de su fe apasionada en la revolución marxista. Para Frida, la política no era algo aparte de su arte. Era el centro de todo. Se declaró marxista y muchas de sus obras eran, digámoslo claro, propaganda. Solo hay que ver su cuadro de 1954. El marxismo dará salud a los enfermos. Ahí la ideología es literalmente una fuerza que cura, casi una salvación divina. Su vida personal además estaba súper conectada con las figuras clave de esa revolución. Tuvo un romance muy intenso con León Trotsky, nada menos que uno de los cerebros de la revolución bolchevique y del llamado Terror Rojo, esa campaña de represión masiva que la afianzó en el poder. Y fíjense en este detalle. En el lugar más íntimo de su casa, en la cabecera de su cama, Frida tenía una especie de altar personal con los retratos enmarcados de Marx, Engels, Stalin y Mao. Una muestra de devoción muy profunda hacia los líderes de regímenes que causaron la muerte de millones. Y este compromiso no era solo de ella, lo compartía con su esposo. El muralista Diego Rivera también usó su arte como propaganda, glorificando al sistema soviético y a sus líderes. Es muy famoso cómo incluyó a Lenin y a Stalin en sus murales. Y todo esto nos lleva al punto central. Si ambas artistas estaban tan ligadas a regímenes violentos, ¿por qué la historia las juzgó de una forma tan desigual? Hablemos del costo humano, porque es abrumador. La ideología que Kahlo celebraba, el sistema soviético, se estima que causó la muerte de 54 millones de personas. ¡54 millones! Y eso solo entre 1917 y 1953, sin contar la Segunda Guerra Mundial.
Es una cifra que simplemente no cabe en la cabeza. Del otro lado, el sistema que Riefenstahl ayudó a promover fue responsable de atrocidades igualmente espantosas. Hablamos de un estimado de 14 millones de víctimas, incluyendo, claro, los 6 millones del Holocausto. Son números que hielan la sangre. A pesar de esas cifras de muertos tan brutales en ambos lados, los destinos de las artistas después de su muerte no podrían ser más distintos. Riefenstahl enfrentó juicios, fue condenada por la opinión pública, su carrera como cineasta se acabó, punto. En cambio, la fama de Frida Kahlo explotó a nivel internacional, se convirtió en un ícono feminista, artístico, su rostro terminó en billetes mexicanos y hasta en estampillas de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué esta diferencia tan grande en cómo las recordamos? Bueno, el análisis sugiere una razón bastante provocadora. En palabras de Casimir Roback, el sistema genocida en el que Kahlo creía orgullosamente nunca manchó su reputación. Quizás esto se deba a que ese sistema ganó. Y esta comparación nos deja con una pregunta final. Una pregunta que resuena mucho. ¿Acaso la historia olvida? ¿O es que simplemente la historia la escriben los que ganan? Es una reflexión sobre la memoria y el poder que sin duda sigue muy vigente hoy en día.